Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más puntos de referencia, más puntos de vista informativos, para hacer un análisis que nos permita comprender cómo los asuntos públicos nos afectan en nuestra vida cotidiana. Cuando las reformas constitucionales en contra de la reelección y el nepotismo electoral, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lleguen a la Cámara de Diputados de la Federación, habrá oportunidad para corregir el desafío que los senadores le plantearon a la mandataria del país al ampliar del 2027 al 2030 el plazo para que entren en vigor estas disposiciones. Solo entonces quedará desactivado y conjurado el desafío que por lo menos tres cacicazgos, dos en Morena y uno en el Partido Verde Ecologista de México, le plantearon a la presidenta de la República en oposición a sus reformas y en beneficio de sus intereses por conservar en el seno familiar las gubernaturas de Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo, modificada en el Senado de la República, en donde, por cierto, coordina la fracción oficialista Adán Augusto López Hernández y preside la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña, esta iniciativa propone que la prohibición del nepotismo se aplique desde los comicios de junio del 2027, cuando estarán en disputa 15 gubernaturas, entre ellas 11 en poder de Morena, dos administradas por el Partido Acción Nacional, una de Movimiento Ciudadano y otra del Partido Verde Ecologista de México. Las gubernaturas de Morena que estarán en juego en junio del 2027 son Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Se renovarán los gobiernos panistas de Querétaro y de Chihuahua, lo mismo que la administración de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y la del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí. Los apetitos de las familias encabezadas por el diputado federal Ricardo Monreal Ávila y el senador Félix Salgado Macedonio, así como el clan que encabeza en San Luis Potosí el actual mandatario José Ricardo Gallardo Carmona, del Partido Verde Ecologista de México, presunto aliado político de Morena, son los que saldrían beneficiados en el supuesto de que la reforma aprobada en el Senado no fuera corregida por la Cámara de Diputados para respetar la fecha propuesta por la presidenta Sheinbaum Pardo para que la prohibición del nepotismo se aplique desde los comicios del 2027. En el caso de Morena, el estatuto del partido es muy claro en su artículo tercero, pero para algunos parece ser letra muerta. Este artículo tercero del Estatuto de Morena advierte lo siguiente: nuestro partido Morena se construirá a partir de los siguientes fundamentos. Entre ellos, uno de los más importantes fundamentos de Morena es erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo,
el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción, la violencia política contra las mujeres en razón de género y el entreguismo. Como ustedes pueden ver en los estatutos de Morena, en el inciso G, está muy claro el propósito que declara el partido de erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo y la perpetuación en los cargos. Todo eso lo prohíbe el Estatuto de Morena, o por lo menos Morena advierte que lucha contra eso, que es una de las prácticas que podrían nuevamente llevarse a la práctica en los comicios del 2027. Vemos en la diapositiva número 5 la lista completa de los 15 estados donde se va a renovar la gubernatura en junio del 2027, que es donde impactaría de manera directa esta disposición que la presidenta Claudia Sheinbaum pretende imponer y plasmar en la Constitución para que el nepotismo se prohíba, para que los políticos no puedan dejar como herencia en su cargo a su esposa, a su concubina, a su amante, a algún pariente cercano, para que les cuiden las espaldas. Los estados, como le decíamos a ustedes, son estados emblemáticos de Morena y en algunos de ellos los gobernadores son muy controversiales, como es el caso, por ejemplo, de Laida Sansores San Román en el estado de Campeche. Pero también está en la lista, por supuesto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también muy cuestionado en su gestión. Y por supuesto, los gobernadores que podrían heredar el cargo, como es el caso de Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora de Guerrero, el gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, que también podría dejar herencia, y lo mismo José Ricardo Gallardo Cardona, número 15, en San Luis Potosí, quien también pretendería dejar como herencia a su esposa en la gubernatura. Vea usted esta tabla porque esta tabla va a ser muy importante por los cargos de gobernador que van a estar en juego. 15 gubernaturas se van a jugar en los comicios de junio del 2027. Hay una dinastía cuasimonárquica en Zacatecas. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promueve su prohibición y el estatuto de su partido también lo considera una práctica detestable, el senador Saúl Monreal Ávila sigue apuntándose como prospecto para la gubernatura de Zacatecas, donde actualmente despacha su hermano David, quien terminará su periodo justamente en el 2027. Estaré presente en las encuestas y siempre tengo confianza. Respeto todos los puntos de vista. A mí me avalan 27 años de trayectoria, es lo que señaló el senador zacatecano, quien llegó a la Cámara Alta luego de que su hermano Ricardo Monreal Ávila terminó su periodo en el Senado de la República para conseguir una diputación federal que ahora lo tiene ubicado como coordinador de los legisladores morenistas en San Lázaro. Es decir, se fue su hermano Ricardo Monreal de la senaduría, pero la cachó y le heredó de inmediato su hermano Saúl Monreal Ávila. Este miércoles 26 de febrero del 2025, Saúl Monreal Ávila aclaró que esperará y que es el pueblo el que manda. En su momento aspiro, lo he dicho siempre y lo reitero. Esto afirmó en entrevista con medios de comunicación. Las raíces del clan Monreal están en el año de 1998, cuando se empezaron a poner las bases del cacicazgo de los Monreal Ávila en Zacatecas. El diputado priista Ricardo Monreal exigió ayer que se reponga el procedimiento para la elección del candidato del PRI al gobierno de Zacatecas, a fin de que se le permita participar, y advirtió que de lo contrario replanteará su permanencia en ese instituto político, es decir, en el PRI, al que sirvió durante 20 años. Esto publicó el periódico El Norte de Monterrey el 3 de febrero de 1998.
La nota del periódico El Norte agregaba que Monreal Ávila había sostenido conversaciones con las dirigencias de otros partidos, entre ellos el PRD y el Partido del Trabajo, sobre la posibilidad de que lo postularan a la gubernatura de Zacatecas en caso de que no lo hiciera el PRI. Por cualquier partido se las gano. Tengo el voto de los campesinos, alardeó el entonces diputado priista y cenecista al final de una conferencia de prensa. 4 días después, el 7 de febrero de 1998, el Consejo Estatal del PRD acordó por unanimidad postular a Ricardo Monreal como candidato al gobierno de Zacatecas y sumarse con ello a la Alianza Ciudadana por la Dignidad y la Democracia convocada por el expriista. El lunes 6 de julio de 1998, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas confirmó la victoria de Ricardo Monreal Ávila, candidato del PRD a la gubernatura. Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas de 1998 a 2004. La doble derrota con Sheinbaum, dos rejones de fuego le ha puesto la ahora presidenta Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal Ávila. El estigma que Ricardo Monreal Ávila no ha podido quitarse es que en las dos ocasiones en las que se ha enfrentado directamente con Claudia Sheinbaum Pardo, ha salido derrotado. En 2017, Monreal Ávila mostró una vez más el sinuoso rostro de un político que cuando no le conceden sus deseos, amenaza y chantajea. El aún morenista Ricardo Monreal coquetea con el Frente Ciudadano por México en pos de la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Publicó en su portada el martes 24 de octubre de 2017 el periódico Reforma. El entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, estaba inconforme porque el partido que presidía Andrés Manuel López Obrador había decidido postular para jefa de gobierno a Claudia Sheinbaum. En entrevista con Grupo Reforma y a pregunta expresa sobre si aceptaría que el frente conformado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano lo nombrara candidato, Ricardo Monreal respondió: es probable, pero no lo han hecho. Al admitir que podría encabezar el frente opositor en la Ciudad de México, Monreal declaró que su adversario no sería Claudia Sheinbaum Pardo, sino Andrés Manuel López Obrador, porque su imagen estaba muy arraigada en la Ciudad de México. En compensación, y para evitar que se fuera a la oposición, Ricardo Monreal fue postulado candidato al Senado de la República para los comicios del 2018. El año pasado, el clan zacatecano tuvo su más dolorosa derrota. Ricardo Monreal Ávila perdió la nominación presidencial por Morena y fue vencido por segunda ocasión por la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Pero no ha sido la única derrota reciente del clan Monreal. El capítulo más reciente de la historia de los Monreal se escrituró en los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024, cuando la hija del jefe del clan fue derrotada en la Ciudad de México. Vecino, vecina de la Cuauhtémoc, estoy muy contenta porque las tendencias nos favorecen y son irreversibles. Sin embargo, esperaré a que la autoridad electoral corrobore esta información, pero seremos un gran gobierno. Gracias por su confianza. Esto dijo Katy Monreal, la hija de Ricardo Monreal y candidata en esa demarcación por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde. Katy Monreal publicó el video pasadas las 18 horas del domingo 2 de junio del 2024, cuando cerraron las casillas en casi todo el país después de las elecciones más grandes de la historia. Esos comicios incluyeron a la Ciudad de México. En la capital del país estuvieron en juego la jefatura de gobierno, 34 diputaciones de mayoría relativa,
32 diputaciones de representación proporcional, 16 alcaldías y 204 concejalías. Sin embargo, en la joya de la corona, la alcaldía Cuauhtémoc, arrebatada por la alianza opositora PRI-PAN-PRD, encabezada entonces por Sandra Cuevas en el 2021, se la arrebataron a Morena en el 2021, en un triunfo de Sandra Cuevas que fue muy cuestionado y en el cual también se involucró como presunto cómplice a Ricardo Monreal. Bueno, pues la marea guinda que empujó a la recuperación de la capital para el oficialismo no alcanzó. La candidata de PRI-PAN y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, tenía el 46.7% de los votos y poco más de 143,000 votos de ventaja, de acuerdo con las cifras del programa de resultados preliminares, que contó el 98.98% de las casillas, tendencia que se corroboró días después, según publicó nuestro diario digital, sin embargo, MX, el martes 4 de junio del 2024. Y de esa manera, lo que inicialmente Katy Monreal celebraba como un triunfo, resultó una derrota muy dolorosa para Katy Monreal, pero también para su padre, Ricardo Monreal Ávila. Hay otras historias paralelas a la de los Monreal. Por ejemplo, la historia del toro sin cercas. Al actual senador morenista José Félix Salgado Macedonio se le queman las habas por ser gobernador desde hace 8 años y buscará estar en la boleta como abanderado del oficialismo en los comicios de junio del 2027, en los comicios de junio del 2027, para relevar en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado Pineda, pese a que en los últimos 4 años se le ha considerado el poder tras el trono en su entidad. Aunque reconoció que suceder a su hija se vería mal, el polémico toro sin cercas dijo que, en todo caso, el que manda es el pueblo y no será él quien lo contradiga. Esto dijo, en serio. Yo puedo ser cuando se me antoje. Sí quiero, porque no hay impedimento legal. La Constitución no me lo prohíbe, pero se ve mal que el papá sustituya a la hija y viceversa. Todas esas cosas que se ven mal, eso se ve mal. Y yo se lo digo al pueblo, se lo digo a la gente, eso se ve mal, explicó en nota publicada por la plataforma digital Enfoque Noticias este miércoles 26 de febrero del 2025. Eso dijo Félix Salgado. No se ve mal, pero si el pueblo quiere, pues ¿qué voy a hacerle, no? Es importante escuchar la voz del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Pero si gano la encuesta, tengo que pensar, lo digo, que diga el pueblo. Sí se puede. Que le pregunten al pueblo de Guerrero quién quieren que sea su candidato. Pero se le tiene que hacer caso al pueblo y si el pueblo se encapricha, ¿qué quieren que haga? Dijo Salgado Macedonio con un gesto de humilde resignación en el rostro al asumir que pues teniendo todo el apoyo de la gente, no importa que se concrete la práctica de nepotismo, que él puede sustituir como candidato a la gubernatura de Guerrero para ocupar el lugar que dejará su hija, Evelyn Salgado Pineda. Habría que recordar que el 25 de marzo del 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría ordenar la cancelación del registro como candidato a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, por omitir presentar informe de ingresos y gastos de precampaña, a pesar de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó diversos actos y mensajes que debieron ser reportados. De paso, el Instituto Nacional Electoral impuso al partido Morena una multa por 6,573,000 pesos como castigo por la omisión en la presentación de los informes de ingresos y gastos de sus precandidatos. La consejera del INE, Adriana Fabela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que a pesar de que Morena rechazó tener precandidatos y periodo de precampaña, la autoridad electoral determinó lo contrario.
por lo que en el caso de los ciudadanos sancionados, entre ellos Félix Salgado Macedonio, se actualizaba el precepto previsto en la norma que los obliga a la presentación de los informes correspondientes. Esto pasó el 25 de marzo del 2021 cuando le dijeron a Salgado Macedonio: no vas a ser candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Previamente, previamente, se habían formulado fuertes y graves acusaciones contra Salgado Macedonio. El 19 de febrero del 2021, en su página oficial de Internet, el partido Movimiento Ciudadano publicó lo siguiente: un violador no puede ser gobernador. El día de hoy, Movimiento Ciudadano, a través de un grupo de ciudadanas en compañía del secretario de Acuerdos, Jorge Álvarez Maínez, el actual dirigente nacional del Partido Naranja, presentaron en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el hoy candidato a gobernador de Guerrero por Morena, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, por las denuncias de violación y varias acusaciones de acoso sexual. Eso sucedió el 19 de febrero del 2021. Agregaba Movimiento Ciudadano en su pronunciamiento que el pasado 4 de enero del presente año, estamos hablando del 2021, el ex procurador del estado de Guerrero, Javier Olea Peláez, comentó que el actual candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, cuenta con una carpeta de investigación por el delito de violación. En total, son 3 los casos de acoso sexual y de los cuales no hay sentencia por las siguientes razones. Primero, antes de ser senador, cuando se inició una de las denuncias penales en su contra, Félix Salgado fue protegido por el gobernador priista Héctor Astudillo, según los dichos del ex fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez. Segundo, el candidato de Morena, Félix Salgado, ha tenido fuero durante años al ser primero diputado federal y después senador de la República, y por lo tanto proceder penalmente en su contra implicaría la declaración de procedencia de la acción penal que requiere mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Federal. Como todos sabemos, el desafuero contra Félix Salgado Macedonio nunca procedió. Pero hay otro caso que también es un desafío en contra de la presidenta Sheinbaum Pardo. El caso de los Reyes de San Luis Potosí. Usted sabe que en San Luis Potosí gobierna un partido aliado de Morena, alguien que se ha montado en la ola de Morena para ganar y cachar votos en toda la República, y también que ha servido de instrumento a Morena para, con el membrete de ese partido, postular candidatos a diputados federales. ¿Por qué? Porque usted sabe que la Constitución establece que ningún partido por sí mismo puede tener más de 300 diputados federales. Por lo tanto, Morena, para poder tener la mayoría calificada de 334 diputados que se requieren, ha optado por utilizar al Partido del Trabajo y al Partido Verde para encauzar por allí algunas candidaturas y de esa manera sumar los diputados suficientes para tener 334 legisladores. Bueno, en el Partido Verde Ecologista de México, a diferencia de otros institutos políticos, no hay vuelta de hoja. Y todo está más que claro. Será Ricardo Gallardo Cardona su candidato al gobierno del estado en 2021, a menos que algo realmente grave cambie las circunstancias, pero hasta ahora no hay dudas. Esto lo publicó el viernes 2 de octubre del 2020 el periódico El Sol de San Luis. Explicaba la información lo siguiente: tampoco descarta el Partido Verde Ecologista una alianza con Morena, siempre y cuando la candidatura sea encabezada por el diputado federal Gallardo Cardona. De otra manera, definitivamente preferiría el Verde Ecologista ir solo a la elección, o bien con otras fuerzas políticas que busquen sumarse al proyecto, según las estrategias que se están definiendo. Esto publicó el periódico de la capital potosina. En los comicios de junio del 2021, Gallardo Cardona ganó la gobernatura de San Luis Potosí y 4 años después no se descarta la posibilidad
de que herede el cargo a su esposa, la actual senadora Ruth González Silva, quien aclaró que ella se someterá a la voluntad del pueblo y que si el pueblo la escoge como candidata, pues no tendrá más remedio que aceptar la voz del pueblo. El Partido Verde Ecologista de México, que como partido rémora, se ha montado en la fuerza de Morena para ganar votos en los dos recientes procesos electorales federales, el de 2021 y el de 2024, advirtió que volverá a ganar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. El secretario general del Partido Verde en la entidad potosina, Juan Ignacio Segura Morquecho, señaló que su partido está más fuerte que nunca y repetirá el triunfo en las próximas elecciones. Durante su más reciente visita a San Luis Potosí, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que desde ahora su partido trabaja en estrategias para mantenerse como fuerza preponderante en San Luis Potosí y ganar las elecciones con un candidato propio en el 2027. Esto publicó el viernes 1 de noviembre del 2024 el periódico local El Sol de San Luis Potosí. Segura Morquecho, el dirigente del Partido Verde en San Luis Potosí, desafió y desdeñó a sus presuntos aliados de Morena. Dijo este dirigente del Verde en San Luis: respetamos el trabajo que realizan otros partidos, pero está claro que en San Luis Potosí solo hay una fuerza política que sustenta lo que dice con base a lo que manifiestan las encuestas, donde Ricardo Gallardo es el mandatario mejor posicionado del país, pero no solamente por los números, sino por las manifestaciones de la gente que confirma su confianza en el Partido Verde, porque aquí sí se cumple y ahí están los hechos. Esto dijo el dirigente del Verde en San Luis. En esa estructura, que asegura el Verde ecologista, no necesita del apoyo de Morena, podría apalancarse la actual senadora Ruth Miriam González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para competir por la gubernatura en 2027, a despecho de lo que pueda decir la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, pareciera que todavía esta pelea no está definida. ¿Por qué? Porque en las primeras horas de la noche de este miércoles 26 de febrero del 2025, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, publicó un mensaje en la red social X en el que advierte: en congruencia con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre nepotismo y no reelección, nuestro partido Movimiento no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz. Usted sabe que en Veracruz se van a elegir 212 presidentes municipales y 39 en el estado de Durango. Y agrega Luisa María Alcalde en su mensaje en la red social X: también presentaremos ante el Congreso Nacional del Partido Morena una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida contra el nepotismo sea aplicable para el proceso electoral de 2027. Eso dijo Luisa María Alcalde, como lo vemos en la diapositiva 24, donde aparece este mensaje en la red social X a las 7 de la noche con 18 minutos del 26 de febrero del 2025. Bueno, por otra vertiente, ahora que la reforma contra el nepotismo y la reelección fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, eventual modificación y aprobación, los legisladores podrán retomar la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la prohibición de heredar cargos públicos a esposas, concubinas, amantes o familiares entre en vigor desde las elecciones del 2027. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados Federal, Alfonso Ramírez Cuellar, muy cercano a la presidenta Sheinbaum Pardo, se pronunció a favor de que sea en 2027 cuando se aplique la prohibición del nepotismo y no hasta el año 2030, como lo aprobó el Senado de la República, que le corrigió la iniciativa de reforma constitucional, le corrigió a la presidenta del país.
Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención y de su interés. Buenas noches y descansen ustedes.